Me decís en qué momento estás grabando. Tengan todos muy buenas. Les agradecemos profundamente de parte de la Cátedra de Estudios sobre Religiones de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica por acompañarnos el día de hoy en una conferencia que estará a cargo del doctor Luis Aragón, quien generosamente ha aceptado acompañarnos y que incursionará en la temática o el título de la temática, la búsqueda de la verdad, un punto de encuentro entre ciencia y religión. Solo por un asunto meramente formal, haré a continuación la presentación de nuestro invitado, de don Luis Aragón. Inmediatamente le cederé la palabra a don Luis, quien nos participará de su propuesta a lo largo de 30, 40, 50 minutos. Y nosotros, mientras tanto, en Zoom, cerraremos nuestros micrófonos para darle total atención a nuestro invitado. Y posterior a ello, abriremos un espacio, ya sea por Facebook Live y ya sea por el mismo Zoom, de preguntas, comentarios o intercambios con don Luis. Don Luis Fernando Aragón Vargas es doctor, es catedrático de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica desde 1995, es investigador en termorregulación, hidratación y rendimiento deportivo, Centro de Investigación de Ciencias del Movimiento Humano, del cual es director desde el año 2017, y además es director de Pensar en Movimiento. Tiene un doctorado académico en Ciencias del Ejercicio por la Universidad de Michigan, después de que se graduara como educador físico en nuestra universidad, la Universidad de Costa Rica. Fue electo representante de la Junta Directiva de la organización del Colegio Americano de Medicina Deportiva, 2015-2018, y entre 1997 y 2008 estuvo a cargo de programas científicos del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte para América Latina y Europa. Ha participado en muchas reuniones anuales del Colegio Americano de Medicina Deportiva, entre otros foros europeos, latinoamericanos, asiáticos, australianos, y por supuesto que tanto dentro como fuera del país nos ha nutrido con su experticia en las ciencias del deporte. Nos conocimos porque nos visitó el año pasado en algunas de las conferencias presenciales en la Universidad de Costa Rica, siempre en el marco de la Cátedra de Estudios sobre Religiones, y dialogando, pues apareció la propuesta que el día de hoy vamos a darle a don Luis para que la desarrolle con el siguiente título que repito nuevamente: La búsqueda de la verdad, un punto de encuentro entre ciencia y religión. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos, es usted bienvenido, así como todos los que el día de hoy nos acompañan, todas y todos. Tiene usted la palabra y le reitero mi agradecimiento por acompañarnos en la Cátedra de Estudios sobre Religiones de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, muchas gracias, Luis Diego. Yo estoy muy agradecido con la Cátedra de Estudios sobre las Religiones por esta oportunidad de compartir con ustedes algunos conceptos importantes. Aunque soy consciente de que no hay mayor mérito en que a uno lo inviten a dar una conferencia en un determinado contexto. El mérito está en que lo inviten a regresar. Pero eso ya lo veremos, ya lo veremos.
El mensaje que les voy a comunicar hoy no es simplemente interesante. No se limita a estar bien fundamentado. No es solamente controversial. El mensaje que les voy a comunicar hoy es trascendental porque va a impactar cómo aprovechan ustedes el recurso más valioso que tienen, el tiempo. En una hora, menos de una hora, voy a presentarles un mensaje que podría marcar la diferencia entre pasar el resto de sus días, especialmente para los que son académicos, dedicados a un pasatiempo académico muy sofisticado y caro, o pasarlos haciendo contribuciones concretas al conocimiento. En el caso de mis colegas que trabajan en la academia o que aspiran a trabajar en la academia, esto último, hacer contribuciones al conocimiento, es una obligación moral que hasta se ha puesto de moda en los reclamos que nos hacen distintos sectores políticos y populares a las universidades estatales. Durante su participación en esta conferencia, yo les ruego concentrarse en el mensaje que estoy transmitiendo, en vez de fijarse al estilo de los buenos filósofos, en vez de fijarse en lo que estoy dejando de decir. La razón para esta petición debería ser obvia. Los temas a los cuales voy a referirme son demasiado amplios. Y bien, entonces la búsqueda de la verdad, un punto de encuentro entre ciencia y religión. Primero, algunas definiciones. Empecemos por verdad. Me cuestionaba un colega, un conocido que me escribió ayer y me decía, ¿usted no se ha dado cuenta que ya la verdad, ya eso es antiguo, ya ahora estamos en la posmodernidad, estamos en la posverdad? ¿No le ha llegado esa noción? Pues sí, pero no porque me haya llegado quiere decir que estoy de acuerdo con ella. ¿Qué es la verdad? La pregunta ¿qué es la verdad? La hizo Poncio Pilatos hace más de 2000 años a Jesús de Nazaret. Hizo la pregunta, pero no se esperó a escuchar la respuesta. Probablemente no le interesaba. Bueno, yo estoy seguro de que la mayoría de las personas aquí presentes han leído mucho más que yo sobre el tema de la verdad. Pero para poder conversar sobre un fundamento común, voy a usar la siguiente definición. Verdad es lo que corresponde a su referente. Verdad metafísica es la que corresponde con la realidad o refleja la realidad. Esto es de McDowell. Pero veamos otras opciones. Dice Bertrand Russell en su obra, Lógica y Conocimiento de 1956, cito, el mundo contiene hechos que son lo que son sin relación con lo que escojamos pensar de ellos. También hay creencias que tienen referencia a los hechos y que por su referencia a los hechos son verdaderas o falsas. O tal vez un autor que por lo menos en mis tiempos de juventud era muy popular en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, René Descartes, en el siglo XVII, en una obra que escribió entre los 30 y los 32 años de edad, se refería al tema en el discurso del método, cuyo nombre completo, por cierto, es Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Él se refería a la razón como el poder que tenemos de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso. Entonces, la verdad es lo que corresponde a su referente. Y yo voy a proponer además que los seres humanos tenemos la capacidad potencial de conocer la verdad. Pasemos a definir ciencia. A diferencia de lo que cree mucha gente, probablemente no los presentes aquí, pero muchas otras personas
No existe una definición única, unánime de lo que es la ciencia, aunque sí existen ciertos elementos que aparecen regularmente cuando uno intenta describir el quehacer científico. Palabras como hipótesis, experimento, datos, evidencias, hipótesis modificada, teoría, predicción, explicación. Existen tomos de tomos que profundizan en la filosofía y la historia de la ciencia. Para un tratamiento práctico y digerible, yo recomiendo mi editorial ¿Qué es la ciencia y hasta dónde puede llegar?, que lo publiqué en la revista Pensar en Movimiento en el 2017. Mientras tanto, me apoyo en la definición de Ernest Nagel, quien se apoya en el método científico, que por cierto, tampoco método científico está definido de manera unánime e inequívoca. Dice Nagel, y cito, la práctica del método científico es la crítica persistente de argumentos a la luz de cánones probados para juzgar la confiabilidad de los procedimientos mediante los cuales obtenemos datos que sirven como evidencia y para valorar la fuerza probatoria de la evidencia en la cual se fundamentan las conclusiones. Yo creo que esa definición nos dejó más enredados que aclarados, pero necesitamos tener alguna referencia. Yo quiero resumir que típicamente se considera que la ciencia está fundamentada en la razón y la evidencia, y por ello, para muchos, tiene la palabra final. Ahora permítanme definir religión. Qué peligroso es venir como invitado a la cátedra de estudios sobre religiones sin una sólida definición de religión. Realmente, qué peligroso. Al mismo tiempo, si fuera posible dar una definición satisfactoria de religión en 5 minutos, la cátedra misma no podría justificar su existencia. Por ello, me voy a limitar a dar una definición general de ese autor famoso de apellido que empieza con W, un tal Wikipedia. Y no me la menosprecien por ser de Wikipedia. Dice así: religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Típicamente se considera que la religión está fundamentada en la fe y la autoridad de una revelación. Es más, a menudo se asocia a la religión con la superstición y por eso muchos la consideran totalmente incompatible con la ciencia. A continuación, voy a presentar algunos argumentos a favor de que la ciencia y la religión sí son compatibles, pues tienen aspectos fundamentales en común, como la búsqueda de la verdad. Para esta presentación he decidido enfocarme en religión en el cristianismo para las ilustraciones y explicaciones, por 3 razones. Primero, porque el cristianismo es la religión más fuertemente criticada y analizada en esta época, en estos tiempos. Segundo, porque está ampliamente documentada. Y tercero, por ser la religión con la que estoy más familiarizado. Habiendo dado estas 3 definiciones básicas simplemente para intentar dar un pequeño marco a la presentación, quisiera presentar 3 ejemplos de las consecuencias de que la verdad no exista. Después de las definiciones generales, debo proceder a afirmar que la verdad sí existe. En muchas áreas de nuestra vida, incluidas la ciencia y la religión, actuamos regularmente, actuamos en función de que la verdad existe y la podemos conocer. La posición contraria, lo reconozco, que la verdad no existe, es una posición muy popular. Como nos dice
el doctor Daniel Camacho, muy famoso en las ciencias sociales aquí en Costa Rica. El conocimiento es siempre provisional, no hay verdades absolutas. Esto es de una ponencia que dio el año pasado sobre la verdad y las revistas científicas. Pero la posición tan generalizada de que no hay verdades absolutas es contradictoria. Esta frase se incluye en su campo de referencia, pero no se autosatisface y por ende se refuta a sí misma. Permítanme ampliar un poquitito esta idea con unas palabras de David Berlinski, un agnóstico, que plantea, cito, la tesis de que no existen las verdades absolutas, ¿es acaso una verdad absoluta? Si lo es, entonces algunas verdades sí son absolutas después de todo. Y si algunas lo son, ¿por qué no otras? Si no lo es, ¿por qué razón deberíamos prestarle atención? Si la atención que nos merece va a variar según las circunstancias. Y este Berlinski no es del siglo pasado ni antepasado. Esto lo escribió en el 2009. Habiendo mencionado esto, quiero dar 3 ejemplos prácticos de las consecuencias de que la verdad no exista. En primer lugar, si la verdad no existe, no podemos funcionar. Es que no podemos funcionar. ¿Sirven las mascarillas para protegerse del COVID-19? ¿Puedo curarme haciendo enjuagues bucales de cloro? Y N cantidad de preguntas que circulan actualmente en redes sociales. ¿Podemos funcionar si no tenemos una claridad sobre esto? ¿Hay restricción o no hay restricción? ¿Puedo salir con mi carro hoy o no puedo salir? Si salgo y no podía salir, me bajan las placas y pago las consecuencias. Mi esposa y mi hija regresaban en automóvil el miércoles 7 de octubre de San Marcos de Tarrazú hacia Cartago. Pero poco antes de llegar al empalme, no pudieron continuar. Estuvieron detenidas como 40 minutos a eso de las 5 de la tarde. Ya oscurecía, venía mucha neblina y la gran pregunta era, ¿había acaso un bloqueo en la carretera organizado por algún grupo violento como los que se estuvieron suscitando por esos días y se siguen suscitando lamentablemente en estos días? Era imprescindible saber si había o no un bloqueo para tomar buenas decisiones, pero ¿era posible conocer la verdad? ¿Quién se las podía dar? Ellas optaron por consultarle a otro famoso autor de apellido que empieza con W, Waze. Le consultaron a Waze y siguiendo los consejos de Waze, se devolvieron e hicieron una ruta diferente por frailes que les tomó más de 3 horas. Si las engañaron, perdieron 2 horas de su vida y se arriesgaron por una ruta desconocida. Pero el asunto no pasó a más. Otras decisiones tienen consecuencias más graves. Pero quiero plantearles, es claro, si la verdad no existe, la humanidad no es más que un enjambre de moscas encerradas en un frasco de vidrio que se golpean desesperadamente una y otra vez, tratando fútilmente de salir y sin saber ni siquiera por qué quieren salir. Un segundo ejemplo práctico. Si la verdad no existe, no tiene sentido promover el cambio. La familia de Alison Bonilla necesitaba saber si los restos que se encontraron el 28 de septiembre eran o no los restos de Alison. Los jueces y la sociedad necesitan saber si el sospechoso del crimen fue efectivamente quien la mató o no. Los movimientos como la campaña contra el cáncer de mama en octubre, las campañas contra el fumado, la campaña contra la violencia doméstica, las políticas a favor de la energía renovable y los esfuerzos contra el cambio climático no tendrían fundamento, serían solamente modas que pasan
que benefician a unos y perjudican a otros. Si la verdad no existiera. Y esto no solamente lo digo yo, un conservador anticuado y casi adulto mayor. También lo dicen algunos jóvenes líderes de la sociedad occidental. Es posible que algunos de ustedes hayan visto el documental The Social Dilemma o El Dilema de las Redes Sociales, que está bastante de moda en Netflix recientemente. Y de este documental saco la siguiente cita de uno de los principales productores y protagonistas del documental. Si no nos ponemos de acuerdo sobre qué es verdad o sobre que sí existe algo que es la verdad, estamos fritos. Este es el problema subyacente en los problemas, porque si no nos podemos poner de acuerdo sobre qué es verdad, entonces no podemos navegar para salir de ninguno de nuestros problemas. Y el que dice esto es Tristan Harris, cofundador del Centro para la Tecnología con una Perspectiva Humana, ex encargado de ética del diseño para Google. El tercer ejemplo práctico que quisiera presentar es que si la verdad no existe, no hay fake news, no hay noticias falsas. Richard Stengel, exagente de la CIA, escribió al respecto un artículo impresionante en la revista Time y refiriéndose a sus intentos por divulgar la verdad contra algunas políticas de los rusos, dice, y cito, lo que yo sí podía hacer era, pues, tuitear al respecto. Después de todo, yo era director de todas las comunicaciones estatales de la CIA y podía dirigir los mensajes del departamento contra Rusia y la invasión de Ucrania. Conforme comencé a tuitear, me percaté de algo extraño. Desde los primeros minutos y luego por meses, empecé a ser atacado, a menudo por handles con acento ruso. Un solo tuiteo recibía docenas, algunas veces hasta cientos de comentarios. Lo cierto era que nos estaban masacrando. Calculamos que solamente la Internet Research Agency producía varios miles de comunicados en medios sociales por día, mientras todos nosotros juntos producíamos unas cuantas docenas. Si la verdad no existe, no hay fake news. Y yo añado, si la verdad no existe, estamos expuestos irremediablemente a la violencia tiránica del que grita más fuerte. En este punto de mi presentación quisiera ofrecerles una proposición. Nada más para ver si están poniendo atención. Si todas las verdades son igualmente válidas, mis afirmaciones son tan buenas como las suyas. El problema es que yo sostengo que las afirmaciones suyas no pueden ser tan buenas como las mías. Y ambas cosas no pueden ser correctas al mismo tiempo. ¿Les parece que esta afirmación que acabo de hacer tiene alguna nota de arrogancia? ¿Les parece chocante? Ojalá que sí, porque eso me lleva al siguiente punto. El siguiente punto es, ¿por qué nos repele la verdad? Casi siempre la verdad nos repele porque nos incomoda. La famosa película de Al Gore, Una verdad incómoda sobre el cambio climático, estaba muy bien titulada, pero no era una verdad incómoda, era otra verdad incómoda, de muchas verdades que nos incomodan. Y no nos gusta que nos incomoden. Dice, por ejemplo, en la Epístola de Santiago, en la Biblia, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo
y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Repito, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Quisiera compartirles una imagen que para algunos es conocida. Este es el gato Garfield. Garfield tiene exceso de peso, pero la culpa no la tiene él. La culpa la tiene la báscula, que es la que le dice que tiene exceso de peso. Y a nosotros a menudo no nos gusta lo que vemos, pero le echamos la culpa al espejo. La verdad nos incomoda. Y quiero añadir que algunas personas no rechazan la evidencia acerca de Dios porque no sea buena. La rechazan porque es incómoda. En este mismo sentido en que nos resistimos a la verdad porque nos incomoda, nos dice Peter van Inwagen en su libro Metafísica de 1993, cito, para algunas personas, estoy muy seguro, la explicación es algo así. Son profundamente hostiles al pensamiento de cualquier cosa que en cualquier sentido los juzgue. Son profundamente hostiles al pensamiento de cualquier cosa que en cualquier sentido los juzgue. La idea hacia la que son más hostiles es, por supuesto, la idea de que hay un Dios. Pero ellos son casi tan hostiles a la idea de que haya un universo objetivo al que no le importa lo que ellos piensen y que podría hacer que sus creencias más queridas pudieran resultar falsas sin siquiera consultarles. Y cierro la cita, sin siquiera pedirles permiso. La verdad nos repele también porque nos provoca temor. ¿Qué les parece esta frase? Una verdad común nos da miedo porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Una verdad común nos da miedo porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos, sean totalitarismos políticos, académicos, religiosos, deportivos. Pero permítanme completar esa cita. A menudo la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo, válida solo para la vida de cada uno. Una verdad común nos da miedo, porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. Sin embargo, si la verdad es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con el otro y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado para formar parte del bien común. La verdad de un amor no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. Naciendo del amor puede llegar al corazón, al centro personal de cada hombre. Se ve claro así que la fe no es intransigente, sino que crece en la convivencia que respeta al otro. Y la persona creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, es ella, la verdad, la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Y por el tono que tiene esa cita, ustedes podrán haber deducido que efectivamente corresponde al Papa Francisco en su encíclica Lumen Fidei. Otra razón para que nos incomode la verdad es por lo que yo he llamado el yo mismo científico
inconsciente. En filosofía hay, no sé, cientos de ismos. Yo me inventé el mío. El mío se llama el yo mismo científico inconsciente. El yo mismo propone que en el quehacer científico, sea de las ciencias naturales o las ciencias sociales, la fuerza principal, el impulso constante, es demostrar que yo tengo razón o que el otro está equivocado. Lo paradójico es que al mismo tiempo que estoy convencido de tener la razón, me niego a reconocer que mi razón sea la verdad final o absoluta. Nuevamente, una incoherencia. Cuando me sugieren que es posible encontrar la verdad, esa verdad se convierte en una amenaza, la cual debo evitar a toda costa, pues corro el riesgo de no poder seguir investigando. Es que necesitamos mantener siempre una puerta abierta que nos permita siempre ofrecer una explicación distinta, una explicación novedosa. La búsqueda es apasionante, tanto que perdemos la perspectiva del objetivo, que sería el conocimiento, y centramos todo el esfuerzo en el proceso. Cuando opera sutilmente en el subconsciente de los científicos, el yo mismo nos traiciona y nos confunde. Para muchísimas personas, si una explicación determinada no calza dentro de su visión limitada del mundo, la descartan, en vez de tratar de ver si podrían ajustarla o qué podrían cambiar en su paradigma. La verdad se percibe efectivamente como una amenaza, pero no tiene que serlo. El ateo, el científico naturalista, el religioso fanático y el filósofo dogmático tienen el mismo problema que tenía el pescador de la historia, aquel que botaba los peces grandes y conservaba los pequeños. Cuando le preguntaron por qué, explicó que el sartén que tenía en la casa era un sartén pequeño. De ahí que optaba por botar lo que no le cabía dentro del sartén para cocinarlo. La pregunta que a final de cuentas siempre tenemos que responder es si nuestro paradigma o cosmovisión, la manera en que explicamos el mundo, calza con la realidad. Nuestra perspectiva tiene que ser coherente, debe calzar, debe empatar con la realidad. ¿Tiene acaso mi perspectiva la capacidad de explicar las preguntas inevitables de la vida? ¿Es coherente? ¿Es racionalmente vivible? La pregunta de fondo es, aunque todas las perspectivas, todas las cosmovisiones tienen lagunas, tienen partes no resueltas, la pregunta que cada quien debe hacerse es si su propia perspectiva calza con la realidad y si las brechas que tiene a la hora de ser resueltas se resolverían de una forma consistente con el resto de la perspectiva o si harían más bien que todo el andamiaje se desmoronara. Si hacemos los ajustes necesarios, tenemos mucho que ganar y casi nada que perder. Ok, tratando de aterrizar un poco en el tema central, quiero plantear que la ciencia está estructurada para buscar la verdad. Se podría argumentar que es aceptable que la verdad existe, pero no que sea posible conocerla. Este es un asunto epistemológico en el cual no puedo profundizar en este contexto. Pero sí les puedo ofrecer, a ver qué lo hice, sí les puedo ofrecer una referencia que sería esta. ¿Qué es la ciencia y hasta dónde puede llegar? Que la pueden consultar si les interesa y pueden someterla a un buen juicio de ustedes. Pero quisiera aportar ejemplos de cómo funciona la ciencia y cuáles son sus herramientas, los cuales nos permiten ver que la ciencia está estructurada para buscar la verdad. Aunque los escépticos
podrían alegar que la intención más bien es dar una apariencia de legitimidad que le ha permitido usurpar la posición de autoridad final que tuvo en algún momento la religión. Yo planteo que las personas que nos dedicamos al quehacer científico tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición que nos ayudan a tener mayor o menor certeza de que nuestro conocimiento corresponde a la realidad, aunque no podamos tener una certeza apodíctica de haber alcanzado la verdad completa. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, contamos con procesos formales de revisión por pares que someten nuestros planteamientos a rigurosas evaluaciones. Tenemos laboratorios de distintos tipos donde podemos hacer nuestros experimentos estudiando los fenómenos de interés bajo condiciones de mayor o menor control. Contamos con métodos de estadística inferencial que nos permiten evaluar la certeza de nuestras conclusiones en forma numérica. La mayoría de nosotros pertenecemos a comunidades científicas que comparten y evalúan nuestro trabajo. Contamos con criterios teóricos que nos ayudan a distinguir la ciencia más sólida de la más débil, como la sencillez, la asociación y la sucesión, el que una teoría esté libre de imposibilidades, la coherencia o consistencia, la falsabilidad y capacidad de predicción de una teoría, la posibilidad de verificar las reglas de correspondencia y la consistencia con el conocimiento extracientífico. También contamos con metodologías específicas que nos permiten obtener resultados más sólidos o aceptables, incluyendo el estudio de fenómenos observables y verificables, la coincidencia entre distintas fuentes de información, la reproducibilidad de los resultados y la conformidad con los criterios aceptados en el contexto de disciplinas específicas. Y también tenemos la duda como impulso para el avance de la ciencia. La ciencia está estructurada para buscar la verdad, pero los mismos científicos a menudo afirman que la verdad no existe o que si existe no la podemos conocer. ¿Es capaz la razón humana de comprender la realidad? Yo digo, seamos prácticos. Si no, no perdamos el tiempo aquí. ¿Es acaso la investigación nada más un juego muy sofisticado y caro, sujeto a una infinidad de reglas y comité ético científico, ley 9234 para la investigación con seres humanos, procedimientos de CIPRES, de un montón de cosas en la universidad? ¿O es una forma de entender el universo? Si no podemos conocer la verdad, en la universidad nada más estamos practicando y enseñando un juego muy sofisticado, con el problema de que en el proceso estamos botando los fondos públicos. Si la verdad no existe o no la podemos conocer, la ciencia, las revistas científicas y las mismas universidades son una farsa. No hay criterios válidos para calificar a los estudiantes, para decidir quién se gradúa, ni siquiera para decidir quién debería ser admitido. Todo se debería publicar y todo debería recibir puntaje para ascender en régimen académico. Y quisiera compartirles esta reflexión. La ciencia y las revistas científicas son una farsa si la verdad no existe, que se extiende un poco más en detalle y con más calma, con más paciencia y con buenas referencias en este concepto. Pasemos a la religión. La religión busca la verdad usando herramientas propias. Típicamente se considera que la religión está fundamentada en la fe y en la autoridad de una revelación. Se la asocia con la superstición y con la sordera a la crítica. Así, la religión despierta desconfianza y rechazo, especialmente porque la persona racional
piensa que la religión la obliga a renunciar a la razón. Sin embargo, la religión, así como la ciencia, busca explicar el mundo en que vivimos. Ambas intentan que las cosas tengan sentido. Más aún, busca explicaciones verdaderas. Dice Ravi Zacharias que todas las religiones se plantean 4 preguntas básicas: el origen, de dónde venimos; el significado, para qué estamos aquí; la moralidad, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos vivir; y el destino, para dónde vamos. Y esto incluye a todas las religiones, inclusive al agnosticismo y al ateísmo, que se plantean estas mismas preguntas. Y en la religión, al menos en el cristianismo, se persigue que las respuestas a esas 4 preguntas cumplan con los criterios de correspondencia, verdad, y coherencia, consistencia interna o no contradicción, que son los criterios que nos ayudan a acercarnos a la verdad. La religión tiene herramientas específicas y refinadas que aplica a su objeto de estudio, como la teología, que es la disciplina que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene de Dios, y la hermenéutica, una técnica o método de interpretación de textos. También utiliza herramientas de otros campos del conocimiento que le permiten, por ejemplo, cuestionar la revelación, analizar la confiabilidad de las tradiciones orales, evaluar su correspondencia y su coherencia. Por ejemplo, el pensamiento crítico como método analítico propuesto por Acosta Muñoz, la filosofía y la lógica en particular, la historia, la arqueología, la lingüística, la psicología y la sociología. Los argumentos que nos plantean las distintas religiones deben representar la verdad, mostrar correspondencia entre la realidad y lo que se dice, y deben ser internamente consistentes o coherentes. Estos son elementos que permiten acercarnos a la verdad. Y no es que las religiones no admitan crítica, sino que la crítica debe conformarse a las reglas de cada área del conocimiento, igual que la crítica científica debe conformarse a las reglas de su área del conocimiento. Quisiera plantear que la religión también tiene a la duda como una herramienta importante. La duda. El estereotipo presenta a la persona religiosa como libre de dudas y a la duda como una debilidad, una falla, un pecado. Pero qué interesante, le estamos exigiendo constantemente a la religión un nivel superior de evidencia y de certeza al que estamos dispuestos a aceptar regularmente de la misma ciencia. Aquí hay una paradoja, porque en la religión exigimos que haya explicación absoluta y completa para todo, mientras que en la ciencia, cuando hay lagunas o vacíos o brechas, eso más bien nos incentiva a conocer, a explorar, a investigar más. ¿Por qué no es posible dudar en la religión? Hay que darle a Dios el beneficio de la duda. ¿Cómo es que nosotros criticamos en general que en la religión o en la fe no haya espacio para el cuestionamiento, para la duda, cuando en realidad es el beneficio de la duda el que necesitamos darle a la existencia de Dios? Cuando existen asuntos dolorosos, complicados, que no logramos explicar plenamente, porque nos parecen contradictorios, no le damos el beneficio de la duda a Dios. A menudo nos cerramos a nuevas explicaciones o entendimiento. Al mismo tiempo, exaltamos la duda en la ciencia. Y bueno, como último punto, quisiera mencionar que la ciencia y la religión comparten algunas limitaciones importantes. Tanto la ciencia como la religión tienen la necesidad de entender, de explicar, de encontrar el sentido de las cosas, de encontrar un modelo de la realidad. Nos dice Alessandro Cordelli que la ciencia y la religión son 2 respuestas distintas a la misma necesidad de modelos generales,
son sistemas del mundo a los cuales se puede dirigir cada aspecto de la experiencia. Es interesante que en la ciencia, tanto en la ciencia como en la religión, recurrimos a la fe. Para que valga la pena hacer cualquier experimento científico, es necesaria la expectativa e indispensable la incertidumbre. Permítanme repetir esa idea. Para que valga la pena hacer cualquier experimento científico, es necesaria la expectativa e indispensable la incertidumbre. En otras palabras, para hacer ciencia hay que tener fe. Y para profundizar en la religión también es imprescindible tener fe. Nos dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos en la Biblia: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y eso está en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. A la vez es cierto que ciencia y religión comparten limitaciones, que quizás sería mejor definir como características o restricciones que les permite ser fieles a su propio campo de conocimiento. Por ejemplo, se critica de la religión que siempre tiene que referirse a lo que ya se ha escrito antes y que no se pueden inventar conceptos nuevos. Pero la realidad es, como nos decía Aristóteles en su Analítica Posterior, toda enseñanza y todo aprendizaje intelectual devienen del conocimiento que ya existe. Así, una buena científica hace una revisión exhaustiva de las publicaciones antes de atacar un tema en particular. Y un buen teólogo parte de lo que ha sido estudiado y revelado anteriormente. En conclusión, la búsqueda de la verdad es un punto de encuentro entre ciencia y religión. En esta conferencia he presentado, después de una necesaria introducción, algunas consecuencias prácticas de que la verdad no exista. Luego presenté algunas razones del por qué a todos nos repele la verdad. A continuación mostré alguna evidencia de que tanto la ciencia como la religión están estructuradas para buscar la verdad, enumerando algunas de sus herramientas. Y finalmente me referí someramente a algunas limitaciones importantes comunes a la ciencia y la religión. Tanto la ciencia como la religión, como la filosofía, son campos del conocimiento sumamente valiosos y necesarios, pero ninguno de ellos tiene el monopolio de la verdad. Todos estos campos son complementarios y pueden colaborar en la búsqueda de la verdad. Podemos conocer la verdad solamente si nos abrimos lo suficiente, si no nos resistimos a ella. Si más bien estamos polarizados, atrincherados en nuestras propias creencias, es imposible conocerla. De ahí la importancia del diálogo y de ahí la importancia de las universidades. Es necesario insistir, si la verdad no existe o no la podemos conocer, la ciencia, las revistas científicas y las mismas universidades son una farsa. No hay criterios válidos para calificar a los estudiantes, para decidir quién se gradúa, ni siquiera para decidir quién puede ser admitido. Todo se debería publicar, todo debería recibir puntaje para ascender en régimen académico y todos deberíamos ser catedráticos. Es posible que los planteamientos que he compartido con ustedes esta noche estén equivocados, pero solamente si la verdad existe. Si no existe o no la podemos conocer, ¿acaso no perdemos el tiempo discutiendo? Y si es posible que exista, ¿acaso no vale la pena buscarla? Tenemos ahora entonces, según la dinámica que me explicó Luis Diego, un tiempo para que podamos tener intervenciones, preguntas, comentarios
Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, don Luis, muy amable por su intervención. Mientras los que están en casa y viéndonos y siguiéndonos, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Y para calentar motores, a propósito de todo lo expuesto, un diálogo o un intercambio que permita iniciar lo que queremos, es decir, pues, un intercambio. El punto de encuentro entre ciencia y religión fue lo que usted nos propuso, don Luis. Usted citó a Bertrand Russell, la contrastabilidad de las teorías con los hechos, o de los hechos con la teoría, son lo que finalmente hacen que la ciencia empírica, que es de carácter experimental, ajuste la explicación de los fenómenos en función de esa capacidad que no solo se contrasta en cualquier parte del mundo, sino que en principio permite a la comunidad científica llegar a acuerdos y además de acuerdos explicar fenómenos y a predecir. ¿Cierto? De acuerdo, y esa capacidad de predicción es uno de los poderes más importantes que tiene la ciencia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con la religión para meterla en esta camisa de fuerza que, como usted ha hablado, por ejemplo, citando a Aristóteles, la figura propia de la teología, por ejemplo, católica, es el silogismo, que no tiene referencia a la experiencia y no contrasta los hechos? Entonces, la pregunta que yo me hago, por ejemplo, cuando yo asumo que una religión, por ejemplo, me dice o me habla en torno a verdades que son contrastables con los hechos, y noto que usted tiene una afinidad por el cristianismo, entonces vamos al cristianismo. No podemos sostener que hay religiones superiores a otras, porque a fin de cuentas las religiones hacen un salto epistemológico. Digo, las mismas razones que hacen que Mahoma haya señalado que su caballo brinca de Medina a la Meca, con no sé cuántos miles de kilómetros en el salto, son las mismas razones que permiten hablar de que el mar muerto se abrió, y las mismas razones que nos permiten hablar de que Jesús caminó sobre las aguas. Si yo no acepto lo que dice Mahoma, yo no acepto tampoco lo que dice sobre Jesús, ni tampoco acepto lo que dice Moisés. O sea que en términos, digámoslo así, de fuente de conocimiento y epistemología, estamos al mismo nivel. Entonces, si esto sucede, puedo entender, por ejemplo, que en ese esfuerzo por acercar la ciencia y la religión, estamos hablando de dos tipos de discursos distintos a la hora de conocer el objeto de estudio. Entonces, me viene la pregunta, en particular el cristianismo, porque aunque usted habló de manera general sobre las religiones, está claro que está hablando sobre el cristianismo. El Concilio de Calcedonia señala en el 451 cuáles son las verdades del catolicismo, casi 500 años después de la muerte de Cristo. Y en los años 70, en Italia, apareció la hermenéutica, que entre otras cosas señala que para poder llegar a la verdad, a esta se llega gracias al consenso de los especialistas. Es decir, los mismos que indican qué se dijo sobre Jesús son los que avalan lo que efectivamente dijo Jesús. Sin embargo, cuando yo entiendo ese esfuerzo por comprender las verdades de la fe como un discurso armónico entre sí, la pregunta es, ¿cómo sostengo de alguna u otra forma todavía esa contrastabilidad con los hechos, en particular con el cristianismo, con verdades que de alguna u otra forma, suponiendo la revelación, son inamovibles en el tiempo? No hay entonces revisión en el cristianismo, que sí hay en la ciencia. No hay progreso en el cristianismo, que sí hay en la ciencia. Me pregunto,
del escenario que usted dio a propósito de qué es la verdad con Poncio Pilato. Se sabe que en la época de Jesús, en el siglo I en la Palestina, el colorido cultural de la época nos permite hablar de que la mayoría de los relatos bíblicos son relatos de ficción, que un acusado no tenía derecho a hablar, que tampoco se le comunicaba nada al pueblo, porque por eso era el Imperio Romano, que cuando había un juicio era puerta cerrada, luego no había ni testigos oculares ni auditivos. Y si tomamos, por ejemplo, en cuenta, contrastación con los hechos, que la mayoría de los especialistas protestantes y católicos, John Francis Meyer, norteamericano, Jesús el judío marginal, Ernest Sanders, protestante, especialista también en método histórico crítico, Jesús y el judaísmo, escribió, reconocen, y no son sospechosos, que los evangelios fueron escritos después del año 70, Marcos, Mateo y Lucas 80, 90 Juan. Quienes escribieron los textos bíblicos no fueron entonces testigos oculares ni auditivos. Entonces, ¿dónde queda la contrastación de los hechos? Por más que yo pretenda acercarlos. Digo, me pregunto esto porque en la segunda parte de su conferencia, y le pregunto, nos habló de la importancia de conocer la verdad, un problema epistemológico, e inmediatamente nos llevó al compromiso moral con la verdad. Entonces me pregunto, ¿por qué el compromiso moral de la verdad tiene que sostener el compromiso epistemológico? Es decir, el fundamento de la verdad. ¿Dónde entonces queda la contrastación de la religión? Digamos, yo le digo a un budista que lo que dice Buda no coincide con la ciencia y no se molesta. Yo le digo a un judío que lo que dicen los textos de la Torá no coincide con la ciencia y no se molesta. Pero en ciertas, que es el carácter que quizás a veces no se comprende, en particular de ciertos grupos religiosos que pretenden homologar la ciencia, que es el otro extremo, homologar la ciencia con la religión. Y en esto hay que hablar del cristianismo. Entonces, mi pregunta, insisto, que ya son varias, es cómo logramos, ahora sí, contrastar los textos bíblicos con los hechos para que logremos de alguna u otra forma indicar que eso que se está dando, de alguna u otra manera, coincida con el personaje que finalmente se defiende en una determinada religión. Caso particular, Jesús de Nazaret. Por ejemplo, yo podría decir que Jesús fue hijo de Dios, y eso se afirma en el Concilio de Calcedonia, pero no hay ningún texto bíblico que indique que él se dice a sí mismo hijo de Dios. No hay conciencia de la divinidad. 1. 2. Son otros los que dicen que él es divino, pero él nunca dice eso. Si usted le presta a la ficción, atención a la ficción que se plantea literariamente, pero muy hermosa, en particular, qué sé yo, en ese interrogatorio de Jesús, no hay ninguna razón para considerar a Jesús blasfemo en términos de judaísmo. Entonces, ¿cuál sería el problema de la contrastación en el caso particular del cristianismo? Más allá del manejo de un concepto de ciencia, más allá del manejo de un concepto de religión, ¿cómo logramos, mejor aún, y lanzo la pregunta para que los demás pregunten, ¿cómo hacemos para que la religión, una de dos, o sigue haciendo teología como hace, o deja de decir que hace ciencia como la física, la química y la biología?
¿Ok? Em, yo le iba a preguntar precisamente cuál de todas las preguntas es la que quiere que le conteste, pero voy a Todas, tratar de todas. escoger, voy a tratar de escoger algunas de ellas. Este, yo creo que este último punto es un punto sumamente importante porque eh, me parece que cuando se extrapola y se dice que la religión trata de dar explicaciones como la química, la física, la matemática, eh, pues resulta que no. Se darán algunos casos de personas que van mucho más allá de lo que su propio conocimiento y su propia formación y sus propias herramientas les permiten hacer. Y entonces incursionan en temas de química, de biología, por ejemplo, que es un caso, uno de los más sonados tal vez. Eh, pero exactamente lo mismo sucede a veces con científicos que se salen de su campo, que necesariamente tiene que ver con el mundo que podemos tocar y ver y percibir con los sentidos, y se salen de ahí y hacen afirmaciones metafísicas, hacen afirmaciones filosóficas basados en la autoridad que como científicos tienen, pero sin usar una sólida fundamentación para referirse a esos otros temas. Si yo Entonces, quiero, don Luis, si yo quiero conocer, por ejemplo, al personaje principal del cristianismo, Jesús, como ¿sí? usted bien lo dijo, debo ir a los textos bíblicos. Si Eh, voy a los textos bíblicos, debo confrontar las afirmaciones de los textos con lo que confrontan, valga la redundancia, los textos de historia, para ver qué hay de historia y qué efectivamente, no, arqueología, historia, etcétera, y claro. debo conocer el idioma o la lengua griega en la cual fue escrita un texto. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con contrastación. Yo le pregunto, ¿Jesús tuvo o no tuvo hermanos? Cuando los textos bíblicos son harto evidentes que el término griego adelphos, hermano, tiene que ver con consanguinidad, a pesar de que todavía haya grupos que a pesar del grito que pega el texto con toda la claridad, sigan insistiendo que Jesús no tuvo hermanos. Sí, Por ejemplo, tras forzar los textos de parte del gran traductor Jerónimo, gran conocedor del hebreo y del griego, y que finalmente él dijo como hipótesis de trabajo que probablemente eran hijos que venían ya con José de un primer matrimonio. Pero es que siendo el texto lo que dice el texto, no permite afirmar porque no hay duda. El griego sí tiene palabras para referir la consanguinidad, no así el hebreo. Pero yo entiendo eso cuando le dice lo de hermano mío, separémonos en el Antiguo Testamento, mas no lo entiendo en el texto bíblico. Entonces, ¿cómo uno dice que contrasta con los hechos? Sí, la historia y el texto griego indican que no es cierto que pues nació solo él, sino que tuvo hermanos de sangre. el, el ejemplo que usted está dando es un excelente ejemplo de cómo precisamente en la religión también hay una búsqueda de la verdad. Porque si no hubiera una búsqueda de la verdad, habría un dogma absolutamente incuestionable para el que no hay espacio. Y la realidad es que, por ejemplo, en los diálogos, los famosos diálogos interdenominacionales, que cuestan tanto, que han sido tan difíciles, uno de los esfuerzos precisamente es tratar de encontrar certeza. Pero permítame referirme a a dos de los temas que usted mencionó. Yo no me sé el texto de memoria, pero sí recuerdo muy claramente que hay un pasaje en los evangelios en el que Jesús mismo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tal cual. Y Nosotros. hay una confesión clara de Pedro que le dice: tú eres el Dios vivo, el Hijo del Altísimo. Y Jesús le contesta: eso no te lo reveló la carne,
sino el Espíritu Santo o algo por el estilo. Y me disculpo por no saber esos textos así de memoria. Pero entonces ahí hay una afirmación contundente, clara, de quién es Jesús, que debe ser tomada en cuenta. Y quería referirme un poquito al tema de los testigos, porque este tema de la fiabilidad de los testigos, de nuevo quisiera no decir que es igual que en la ciencia, pero hacer el paralelismo que tenemos en la ciencia. Muchos de mis experimentos científicos se basan en los reportes publicados en las revistas científicas que me dicen, si yo mezclo esto con esto y hago tal método de entrenamiento, voy a obtener tal resultado. Yo mismo no he hecho ese experimento. Yo tengo que creerle a estos científicos, tengo que aceptar que me están diciendo la verdad. Porque si tuviera que empezar por hacer todos los experimentos desde el puro principio, nunca a nadie le alcanzaría la vida para hacer un descubrimiento nuevo, especialmente entre más pasa el tiempo. Entonces nosotros tenemos la obligación como científicos de basarnos en las experiencias y en los reportes de quienes nos han precedido. Tenemos que hacerlo, tenemos que partir de ahí. Y en religión también tenemos que partir de lo que nos dicen los testigos. Y los testigos, esto se ha analizado, hay publicaciones al respecto que han analizado qué tan fiable, qué tan confiable es un testigo. Y se usan métodos del derecho, de la jurisprudencia, de otras áreas del derecho, para definir o para juzgar qué tan confiable puede ser un testigo. Y nosotros aceptamos muchísimas cosas de la historia que tienen infinitamente menos evidencia, menos publicaciones, menos documentos y muchos documentos que los únicos documentos que tenemos datan de 300, 400, 500 años después de cuando supuestamente se escribió el original y los aceptamos como verdaderos, los recibimos como aceptables. En el caso propiamente de los evangelios, del cristianismo, usted mismo lo mencionó, hay suficiente evidencia, aunque en el siglo XX se cuestionó mucho por bastante tiempo y está bien ese ejercicio. Se cuestionó y se afirmó que los evangelios eran escritos 200, 300 años después de que los hechos habían ocurrido y ahora el consenso es, se escribieron aproximadamente en el año 60, 70 de la era cristiana. Entonces sí hay muy buena en los estilos de escritura, en la nomenclatura que se usa, en el uso de, hasta en los nombres que se reportan, porque hay coincidencia en cuanto a, yo no sé, aquí en Costa Rica se han hecho a veces estudios que los han publicado en el periódico, son muy simpáticos de cuáles son los nombres más populares y los nombres más curiosos que hay en el registro civil. Bueno, ese tipo de estudios se han hecho sobre cuáles eran los nombres más comunes en diferentes regiones del primer siglo de la era cristiana y coinciden con los nombres que están utilizando, que están reportando los autores. Entonces, hay una serie de cosas como esa que lo que dan son indicaciones. Estoy hablando de indicaciones que nos conducen a sospechar que probablemente sí hay verdad, sí hay fiabilidad de los testigos. Y en la medida en que nos podemos abrir a esa fiabilidad, entonces podemos recibir ideas y empezar a contrastarlas y ver si son coherentes, si son consistentes, si explican cosas y qué tantas lagunas, qué tantos espacios vacíos nos dejan. Pero ¿no le parece que esa fiabilidad es muy débil, don Luis?
Digamos, esos detalles no le parecen muy débiles a la hora de hacer una demostración a la manera científica, dado el interés por cuestionar la ciencia que Sí, produce resultados y predice, más este conocimiento teológico de repente no tiene la precisión que presuntamente le critican a la ciencia, y sí, equipararla sí, sí, sí. equipararlo no resuelve el problema. Sí, Pero cuando usted me dice también que Jesús, hijo de Dios, fue dicho por Pedro, el texto griego dice Hoius tu Theou, es decir, hijo de Dios, pero no está sustantivado. Y sabemos que en griego la única manera de decir que Jesús es el hijo mmm, ontológico de Dios es que hubiera llevado un ho, es decir, un artículo masculino. Lo que quiero decir es que ni siquiera en ese sentido bíblico, yendo a las fuentes griegas del texto, la contrastabilidad con los hechos afirma que Jesús no es hijo de Dios. Según el mismo texto bíblico, no me eche la ajá. culpa a mí del texto. No, 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 O no. sea, el texto dice lo que dice. Eso está muy bien. Más bien, digo, ¿cómo puede uno seguir manteniendo esto si tenemos un conocimiento del griego y un conocimiento histórico? Un conocimiento griego y un conocimiento histórico que niega afirmaciones contundentes de la teología, por ejemplo. Bueno, puedo decirle dos cosas muy importantes en este sentido. Una, yo no soy la persona apropiada porque yo no soy no soy conocedor de griego. De griego conozco poquísimas palabras como ergon, de ergonómico, de trabajo. Y eso lo conozco porque en fisiología del ejercicio usamos bicicletas ergométricas, porque hay un campo que es la ergometría. Pero no conozco nada más de griego, entonces no podría discutir con usted en ese campo. Pero le pregunto, ¿y eso que usted me está planteando es una perspectiva suya o es una unanimidad que hay de todos los que trabajan en el campo? Y Antonio Piñero. me atrevo a asegurar que hay diferentes posiciones. No, no hay diferentes posiciones, don Luis. La Estoy media de seguro los de que las especialistas. hay. Estoy seguro de que sí las hay, como las hay Veamos, en la veamos, veamos, veamos. ciencia. No, 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 a ver. La media del conocimiento filológico neotestamentario y además histórico sobre el cristianismo primitivo lleva a autores como, por ejemplo, nada sospechosos como el sacerdote católico John Mayer, el protestante Sanders, Antonio Piñero, García Bazán en Argentina. Digo, puedo decirle gran cantidad Me de extraña que no especialistas que lo mencione, sostienen. por ejemplo, a especialistas que han escrito sobre el tema de quién es Jesús y No, que, por no es desde la cierto, teología, es que la teología es un discurso que se construye sobre sí mismo. ajá, ya, Es ok, un ok, discurso que se construye ajá, sobre sí mismo en ok, términos, como usted lo dijo, desde Aristóteles. Es ok, decir, en términos de silogismos. Es sí. decir, no refiere a los hechos. Pero entonces tenemos que ir a un punto más fundamental. Y el punto fundamental es, si nosotros tenemos la capacidad de conocer la verdad con certeza apodíctica, si podemos tener esa certeza de haber alcanzado la verdad. Y hay bastante escrito que nos sugiere que no podemos llegar a tener esa certeza. Lo más que podemos tener son aproximaciones y, como presenté yo en mi ponencia, herramientas que nos permiten acercarnos y tener mayor o menor confianza, pero hay que usarlas todas, no podemos usar una sola. El problema es que, Especialmente, si me permite terminar, ajá, especialmente cuando enfrentamos una realidad que es la siguiente. Usted hizo una afirmación que es muy cierta, que la religión no puede afirmar con la misma certeza y la misma unanimidad o tendencia, diría yo, a la unanimidad que lo puede hacer la ciencia. Pero
Eso ya ha sido tratado y ya ha sido discutido por algunos autores que señalan que la ciencia hace afirmaciones contundentes, muy sólidas, sobre puntos extremadamente específicos y pequeños, mientras que la religión no logra hacer afirmaciones con tanta contundencia, pero se está refiriendo a temas muchísimo más amplios y muchísimo más trascendentales. Y por eso hay que darle a cada una la correcta medida de en qué medida se ha desarrollado sus herramientas, sus capacidades para poder hacer las afirmaciones y para poder aproximarse a la verdad. Estoy de acuerdo con lo que dice don Luis en términos generales, pero en términos prácticos, el discurso religioso es un discurso simbólico político. No es lo mismo decir que Dios me dijo a decir que me lo dijo un científico. Y ningún científico, después de que revisan sus teorías, si es refutada o es mejorada, mata, persigue o se siente mal. Vamos a corregir. De repente el grupo científico de momento dijeron, como Einstein, ah caramba, este tipo dice cosas extrañas. En algún momento, hasta el 29, con Eddington, vamos a verificar efectivamente la curvatura, ¿no? Que hizo que se corriera, pareciera nuestra visión en torno a las estrellas, a propósito de las que había al lado del Sol. Y se muestra la curvatura del espacio. Pero el poder simbólico que tienen las religiones es increíble, es más potente que el poder que tiene la ciencia. Y entonces, en ese sentido, me parece que el discurso científico, en términos de poder simbólico, es distinto al discurso religioso. La gente habla a nombre de Dios y a nombre de las verdades que en principio está defendiendo. Pero Ahora, eso que está diciendo usted a mí lo que me dice es que cuando yo voy a hacer una afirmación desde una perspectiva religiosa, tengo que ser mucho más cuidadoso, mucho más cauteloso, mucho más prudente, porque tengo que reconocer el poder que eso podría tener sobre las personas. Pero lo interesante es que a la humanidad en general, lo que está de moda hoy en día es que yo, a la hora de recibir un mensaje, lo que, lo que me preocupa es esa tiranía. Me preocupa creo que esa, en ambas partes está. O claro, o claro, pero sea, entonces por eso es que, usted no podría decir que está solo en la ciencia. Ni un hombre de ciencia, ni un hombre de religión, ni un hombre de ciencia podría decir que está solo en la religión. Lo que quiero decir es que el discurso se las trae, porque a fin de sí, sí, cuentas, sí. depende de donde uno se posicione, así termina diciendo sí o no al discurso. Pero digo, digamos, a mí no me molesta, digamos, en términos prácticos y filosóficos, no hay un problema con que haya muchas áreas de conocimiento. El asunto es cuando, insisto, quiero acercar la ciencia a la religión, a la religión a la ciencia, cuando ambos tienen un objeto y un discurso distinto en la mostración. Y por ejemplo, lo que le estoy diciendo, por ejemplo, en el texto bíblico, otro ejemplo, en el texto bíblico, a propósito de ese énfasis que usted hizo, contundente de la verdad, Jesús dice que amen a sus enemigos, ¿cierto? Pero resulta que el texto bíblico lo que dice es amen, agape, ectrus, amen a sus enemigos. Pero más adelante dice que de alguna otra forma hay unos enemigos diferentes en el texto bíblico, que es polemios. Entonces, él dice que hay que amar a los enemigos ectrus. Y ectrus son los enemigos privados, otros judíos, que creen y tienen el mismo Dios que Jesús. Pero no necesariamente tiene que aplicarles el mismo amor, porque inmediatamente después dice que no hay que amar a otros enemigos, polemios, que son los enemigos públicos de los judíos.
Hay que amar entonces, según Jesús, a aquellos que son enemigos privados, otros judíos, pero con dureza a aquellos que no son enemigos privados, a saber, los romanos, que eran la fuerza opresora de su tiempo. ¿Cómo resuelve uno un problema filológico de esa envergadura si la primera afirmación de la que se parte es que necesariamente, sin evidencia, sin referencia a los textos, nos dicen que hay un amor universal cuando los textos bíblicos no desprenden un amor universal? Digo, es que, Bueno, perdón. digo, Quiero mencionar un asunto y es un tema de hermenéutica. Y en la interpretación de los textos hay que ir a los textos completos para poder en los iluminar. 4 evangelios dice lo mismo. Perdón. Sí, pero por Si el me permiten criterio, terminar. don Luis, por el criterio, a ver, por los criterios históricos, digámoslo así, por el criterio histórico de contrastación y de atestación múltiple, en los 4 evangelios dice las mismas palabras, ectrus y además polemios. No hay dónde perderse. De acuerdo. Si usted lo dice, porque igual yo no conozco de griego, lo que sí sé es que el Nuevo Testamento no está compuesto por solo 4 evangelios, está compuesto por otros textos, por cartas de testigos también de primera mano, como Pablo, que es uno de los más profusos en muchos de los textos y las cosas que indica. Y cuando nos vamos a la totalidad y a la tradición de la iglesia y a lo que han analizado otros desde el punto de vista de la teología, de la lingüística, de la arqueología, podemos encontrar conocimiento más amplio que nos da más claridad, por lo menos para abrirnos a buscar la verdad. Yo siento que, bueno, entre otras cosas, el problema es que estamos haciendo diálogo solo entre usted y yo creo que hay otras personas que también tienen algunas contribuciones. Aquí veo una en el chat del Zoom y no sé si hay otros chats en el Facebook Live, pero quisiera referirme también, ¿verdad?, a esos otros temas. Pero uno de mis planteamientos es que si nosotros realmente creemos que existe la verdad, tenemos que tener apertura para conocer esa verdad. Esa apertura no significa que tengamos que comprar el 100% de lo que nos dice una determinada fuente, pero sí significa que tenemos, Religiosa. religiosa o científica, ¿Sí? tenemos que ser abiertos a conocer, a leer, a contrastar diferentes perspectivas, porque también en la ciencia hay diferentes perspectivas. Hay un ejemplo que no les presenté por una cuestión de tiempo, pero que es impresionante la respuesta que yo recibí del editor en jefe de una excelente revista científica de por qué rechazaba un artículo ad portas. Claro que me duele, lo que más me duele es que me lo haya rechazado. Eso no lo puedo negar, me duele. Pero lo impresionante es el argumento que él utilizó, editor en jefe de una excelente revista de medicina deportiva. Ese argumento es impresionante que lo haya utilizado. Y el punto es que en todos los campos de conocimiento nos encontramos esas posiciones atrincheradas que aún hasta a los mismos principios del valor de la duda, del cuestionamiento, de la experimentación, de conocer la evidencia, hasta a eso hay resistencia ocasionalmente. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Y yo siento que esos atrincheramientos ocurren muy a menudo por el temor, por la amenaza y por la incomodidad que nos representa la posibilidad de que pueda existir una verdad. Es que Eso es uno de los puntos que yo creo que es uno de los puntos centrales de mi ponencia.
Por ejemplo, me quiero referir aquí, dice Gwen Zamora, no estoy segura de que en todas las ciencias exista esa verificabilidad empírica de sus teorías con la realidad. Piénsese, por ejemplo, en el idealismo presuposicionalista de ciertas áreas del conocimiento matemático o de las ciencias sociales, como el psicoanálisis en psicología. De igual modo, en cuanto a la fiabilidad de los relatos presentes en los evangelios, se sugiere la revisión de los trabajos de George McDowell y de Lee Strobel, ambos abogados, siendo este último escritor de bestseller investigativos relacionados con dichas temáticas. Sí, yo conozco, por ejemplo, The Case for Christ, el caso a favor de Cristo, de Lee Strobel. Por último, se sugiere la revisión exhaustiva de los evangelios para entender el enojo de los fariseos al acusar a Jesús de igualarse a Dios al decir de sí mismo que él era el Hijo de Dios. La ciencia no es solamente evidencialista. El isomorfismo ciencia-realidad versus religión-realidad no es válido, en tanto que ni siquiera la misma ciencia tiene evidencia empírica que respalde todos sus hallazgos. Sí y no, don Luis, discutamos sí, eso. Sí, 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 Sí y no. Sí, no, no, porque el problema en este momento creo que no es que la ciencia quiere jugar de religión, sino que queremos acercar la religión a la ciencia. Entonces, el predicamento de fondo es dónde está la contrastabilidad con los hechos de parte de las verdades de fe. Porque si lo que queremos es llevar a la teología al rango de ciencia, no sé por qué, bien que mal, empírica. Yo no quiero llevarla hasta ahí, son dos cosas diferentes. El comentario que acaba de leer, usted indica eso, por sí. ejemplo, por eso le dije que es un comentario eso. Y entonces, es decir, yo insisto, después se puede discutir epistemológicamente el concepto de ciencia. Pero ese no es el problema. El problema es cuál es el grado de verificabilidad, de contrastación con los hechos que pueden o que pretenden tener las religiones. Una de dos, o acercamos la ciencia a la religión o la religión a la ciencia. Entonces. Es que, bueno, yo le voy a comentar un detalle. Por ejemplo, yo sí he reflexionado sobre ese detalle con cuidado y tengo un manuscrito que está publicado en la revista Intercedes de la UCR, que por cierto recibió críticas bastante rudas en el proceso de revisión, pero que finalmente fue aceptado para publicación, que se llama La interacción entre ciencia y religión, una actualización sobre el conflicto. Y en el título yo utilicé adrede esa suposición de que hay un conflicto. Y en ese análisis yo presento 4 perspectivas diferentes generales que hay sobre cómo manejar este asunto de que hay ciencia y religión, si deberían mantenerse totalmente aparte, si deberían tratar de fundirse ambas, si debería haber una religión, un diálogo entre ellas, o si son absolutamente incompatibles y tienen que ser enemigas. Y dentro de los análisis, de los planteamientos que yo hacía ahí, uno de los análisis es que yo considero que ha sido un error en la historia del cristianismo tratar de demostrar, tratar de utilizar la ciencia para demostrar la veracidad de las afirmaciones cristianas. Yo pienso que eso ha sido un error. Ha sido un error porque, en muchos casos se quedan cortos porque a veces una evidencia que alguien se emociona tremendamente, dice, claro, aquí está la prueba de que Dios existe y resulta que pocos años después, resulta que esa teoría científica estaba parcialmente equivocada y hay que arreglarle ciertas cosas y entonces ya no me confirma que Dios existe y entonces ahí se enredó toda la cosa. Yo considero que eso es un error. Es un error porque es meterse una disciplina en el campo de la otra. Pero también es un error para la ciencia meterse a decir Dios no existe.
Es que eso no es de la ciencia, porque son Eso los no le fenómenos toca, naturales, es no decir, es le la toca. experimentación. Digo, eh, ambas es bidireccional, como dice usted, es Sí. bidireccional. A mí me parece que la religión pierde el modo de andar cuando comienza a coquetear con el lenguaje científico, porque empieza a forzar el discurso. Sí. Digamos, usted no puede negar la belleza que tiene, usted no puede negar la belleza que tiene el sermón de la montaña, ¿no? No se puede negar la belleza. Es decir, los textos, qué sé yo, los textos evangélicos, me refiero a los evangelios como tales, son joyas de la literatura judía. Y Ujú. usted no puede negar su belleza. Digamos, pero cuando, como usted dice, don Luis, hago un esfuerzo por tratar de darle un fundamento epistemológico a la teología semejante a la física, que es de las ciencias las más duras en términos de demostración, es lo mismo que pasa cuando un científico transgrede su ámbito y dice, Dios no existe, bueno, en el mundo empírico, pero tampoco tenemos acceso a una realidad transmundana. Ujú, ujú. Entonces, empezamos a invadir espacios epistemológicos, como usted indicó, y todo el mundo pierde el modo de andar, ¿o no? Sí nos complicamos, pero yo lo que quisiera señalar es que aún en medio de todo este análisis que estamos haciendo, no estamos negando la realidad de que la ciencia busca explicar, busca la verdad, busca entender la verdad. Y la religión también busca entender la verdad ¿Histórica o moral? en dimensiones distintas. La religión busca entender la verdad en términos de dónde venimos, cómo debemos vivir, para dónde vamos, y se me olvidó el otro, el cuarto, ¿De dónde venimos, este, hacia dónde vamos y qué debemos hacer? qué debemos hacer, pero hay un cuarto que es, porque el de cómo vivimos sería el de moralidad y, y cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Las religiones, todas, tratan de darnos un sentido a la vida. Nadie niega el carácter, y estoy de acuerdo con usted, refrescante y si se quiere equilibrante que da la religión. Pero eso no significa que epistemológicamente sea como la física, ¿verdad? Epistemológicamente, para aquellos que nos escuchan, epistemología es la teoría del conocimiento. El Y fundamento. entonces, el fundamento, tenemos nosotros la capacidad de conocer. Y esta es una de las preguntas básicas, fundamentales, diría yo, de la filosofía, sin haber estudiado tanto de filosofía como muchos de los que están aquí presentes. Quienes, quienes han estudiado suficiente sobre religión y lo hacen no, no como profesión, no como profesión, quiero referirme más bien no como hobby, sino que lo hacen con un compromiso. Se atreverían a decir que están yendo más a fondo a la raíz del conocimiento mismo, porque el conocimiento proviene de Dios. Y en la medida en que nos acercamos a Dios y nos acercamos a conocer a Dios, tenemos una ventana abierta al conocimiento. ¿Es fácil? Nada fácil, nada fácil. De hecho, Pablo mismo nos dice, ahora veo, pero como en un espejo. Entonces, cuando haya muerto, cuando haya resucitado, podré ver las cosas tal como son. Ahora Todo punto, veo. sí, Y ese sería el conocimiento pleno, todo punto de vista es conocimiento una de vista desde un Dios. punto. Digamos, yo puedo aceptar, o uno podría, por las preguntas que están haciendo las personas o por los comentarios que están haciendo, que efectivamente la religión podría
darme e iluminarme la vida. No estamos negando de la importancia ética que ha tenido la religión a lo largo de la historia, porque a fin de cuentas, antes de que la biología nos diga que hay una parte genética o inconsciente de ciertos valores, por ejemplo, el biólogo Mark Hauser, presentes, y que la religión tiene su fundamento en esa parte inconsciente genética que nos uniforma y que es una gramática, digámoslo así, una gramática moral parecía la gramática propiamente hablando del lenguaje, como decía Chomsky, confirma que había un espacio para la religión. Pero en ese sentido, don Luis, resulta interesante porque, digamos, ese Dios suyo no necesariamente es el Dios de los judíos, no necesariamente es el Dios de los musulmanes, no necesariamente es el Dios Bahá'í, no necesariamente es el Dios budista. Lo que quiero decir es que epistemológicamente están en el mismo nivel, porque a fin de cuentas argumentan de igual manera. Hay una forma en la que no están al mismo nivel, y es en qué medida los argumentos o las reflexiones, las explicaciones que dan estas diferentes perspectivas son coherentes y se conforman con la realidad. Entonces, hay explicaciones religiosas que son muy bonitas, pero cuando uno trata de buscar ciertas características, uno se da cuenta que simplemente no empatan con lo que uno ve en el día a día o con lo que ven las mismas personas que las practican. Y entonces uno encuentra una serie de incoherencias, una serie de inconsistencias, que es precisamente lo que muchas personas que se toman en serio la religión tratan de hacer de una manera más consistente. Pero yo quisiera ir de nuevo a un aspecto fundamental. Si la verdad existe... No me han llegado preguntas del Facebook, don Luis. Ok, ahorita perfecto. Si la verdad existe... Y aquí tampoco nos han llegado. Y nosotros, si la verdad existe y nosotros tenemos la capacidad de conocerla, esa verdad tiene que incluir en sí misma el ser no contradictoria. Entonces no puede haber múltiples verdades o múltiples explicaciones, múltiples cosmologías que son todas equivalentes. Yo lo planteé un poco de manera retante y arrogante, pero es que hay que ser honestos intelectualmente. Si todas las ideas son igualmente válidas, entonces las ideas de un cristiano son tan válidas como las de los demás. El problema es que el cristiano sostiene que sus ideas no son iguales a las de todos los demás. Y las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces nos encontramos ahí con un problema esencial, básico, que filosóficamente hay que resolver. Es que hay que resolverlo. Muchas veces la razón fundamental por la cual la gente tiene una creencia, y sin que eso signifique absorber ni resumir la sociología en torno a las religiones, tiene que ver con el lugar donde uno nace para seguir una religión. No siempre estamos Sí. pendientes de si las razones y la contrastabilidad con los hechos necesariamente atienden a las verdades de fe que se dicen. Eso no invalida en nada las religiones. Eso no lo invalida en nada. Lo que quiero decir es que hay una circunstancialidad que no siempre es demostrativa. Es decir, las circunstancias se imponen a las demostraciones, muchas veces. Si usted y yo estuviéramos en África Central, en Kenia, etcétera, seríamos o animistas, como la mayoría de los africanos, en Tanzania, qué sé yo, como los Masái, o, no sé, musulmanes. En el sur, animistas. En el norte, musulmanes. Esa afirmación, Luis Diego, está partiendo de un supuesto que es muy interesante y que lo menciona Alessandro
Alessandro es apellido Cordelli. Alessandro Cordelli dice en un artículo muy interesante que publicó en la revista Quaerentibus, que es una revista sobre ciencia y religión. Alessandro plantea que la mayoría de las personas suponen que la persona que ha abrazado una fe desde que la recibió de sus padres o de su escuela o de su maestra, ha vivido toda la vida feliz de la vida sin ningún problema y dice literalmente sin llevarse ningún coscorrón, sin llevarse ninguna sacudida. Eh, pero es que realmente eso es lo que hacemos muy a menudo. Nosotros decimos, ah, sí, usted es cristiano porque usted nació en esa... Y estamos partiendo del presupuesto de que esa persona nunca ha dudado, nunca ha sufrido, nunca ha tenido cuestionamientos de fondo. Y esa suposición es una suposición demasiado aventurada. Si conocemos la realidad de los seres humanos, nos damos cuenta que la gran mayoría, si no todos nosotros, nos hemos llevado nuestros cascarazos, hemos tenido frustraciones, hemos tenido dificultades muy, muy de fondo. Entonces es interesante cómo al enfrentarse con estas, al dudar, como decía yo precisamente, al dudar, hay personas que han tenido la capacidad de darle a Dios el beneficio de la duda. Le han dado el beneficio de la duda a Dios y han hasta preguntado. En las religiones en las que creemos en la oración, nosotros oramos y le preguntamos a Dios y le reclamamos a Dios. Y Dios siempre contesta. Dios siempre Digo, contesta. me parece interesante la relación con la divinidad, pero eso da para otra invitación, ¿no? Una aproximación distinta, ya no epistemológica, sino moral o Ajá, psicológica. ajá, ajá. ¿Verdad? Que es posible también, digo, siempre están las puertas abiertas de la cátedra, por supuesto. Y sí, podríamos decir que es circunstancial y que efectivamente, si no es el único peso, tiene una importancia y es importante la presencia de lo cultural. Don Luis, ya lleva usted hora y media de estar dándole duro y no nos llegaron preguntas a través del Facebook ni hicieron comentarios algunos que usted leyó, pero no hicieron preguntas. Eh, mmm, Creo que podemos volvernos a reunir en algún otro momento y podemos seguir dialogando a ver qué otra opción aparece para que sigamos conversando. Le agradezco profundamente las ganas de conversar, el interés por conversar, el gusto por hacer esgrima del pensamiento aquí, etcétera. De verdad que sí, es un ejercicio interesante y saludable para todos, a todos nos hace bien. Y de verdad, muy amable, don Luis, por acompañarnos. La Cátedra de Estudios sobre Religiones le agradece profundamente su presencia. Seguiremos en contacto para luego ponernos de acuerdo sobre alguna de esas ideas, por ejemplo, epistemológicas que tiene usted sobre la ciencia, por ejemplo, y también del Estatuto Epistemológico de la Religión. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy se les agradece profundamente, tanto a través de Zoom como a través de Facebook Live. La compañía, tenemos próximamente más conferencias en torno a Tilar, el dios de Tilar de Chardán, por ejemplo, la importancia o el déficit laico que tiene el Estado costarricense en medio de una sociedad liberal. Hablaremos también de Fratelli Tutti, la última o más reciente encíclica de Juan Pablo II, no, del Papa De Francisco Francisco. I. Y también hablaremos de uno de los jesuitas de la UCA, que murió asesinado en el 89, Ignacio Ellacuría, un hombre robusto y muy inteligente, filosófico y teológicamente hablando.
De mi parte, de verdad, don Luis, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Quedan cordialmente invitados para seguir haciendo esgrima del pensamiento con toda la libertad del caso y la apertura del caso como lo hicimos el día de hoy. Le agradezco nuevamente. Pasen muy buena noche y don Luis, que esté muy bien, de verdad. Muchas gracias, buenas noches, gracias a ustedes y también recordarles que la Red para el Diálogo entre Ciencia y Religión en la Universidad de Costa Rica organiza ocasionalmente algunos temas, siempre tratando de dar diferentes perspectivas. Este año hemos tenido uno sobre cuáles los aportes de ciencia y religión al problema de la pandemia COVID-19. Interesante. Tuvimos ese en abril, hemos tenido más reciente, tuvimos otro tema diferente y siempre seguimos adelante con estas ideas para tratar de fomentar precisamente estos foros y estas oportunidades para que podamos dialogar sobre temas trascendentales. Invítenos en la medida de lo posible, pues nosotros también estamos por ahí, con Ok, todo gusto. excelente. De verdad, muchas gracias, Gracias. de verdad. Buenas Ok, noches a todos y a todas, que estén bueno, muy hasta bien. luego. Muchas gracias. Gracias, Buenas de noches. verdad. Buenas Buenas noches. noches.